Un cordial saludo a todos y bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy vamos a mantener un diálogo ecuménico con pues, un invitado especial de lujo que tenemos aquí en el canal, que el Señor nos ha dado la oportunidad. Lo quiero presentar rápidamente. Él es Jonathan Carlos Ramos, que es profesor de filosofía y profesor de historia en la Universidad Católica de Salta, Argentina. Es también teólogo amateur, investigador y autor de los libros Revelaciones filosóficas, La antigüedad en poemas, Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo y fundamentación de la religión cristiana, y también crítica de la razón crítica. También desempeña su trabajo por medio de su canal de YouTube de filosofía y metapolítica. Así que, bueno, dado que siempre es bueno poder honrar a las personas, sobre todo cuando lo merecen, entonces, pues aquí está, le damos la bienvenida, profesor. Bienvenido. Gracias, Miquel. Gracias por invitarme a tu canal. Estuve viendo ahí un poco algunas de las cosas que hacen y realmente me gustó mucho y es bueno estar con ustedes. Bueno, muchas gracias entonces, de verdad. Pues nada, entonces, el tema que nos reúne hoy aquí precisamente es esta cuestión de la libertad y la predestinación para la salvación, ¿no? Un poco ha surgido a raíz del último diálogo que tuviste con Santiago Larcón, ¿no? En su canal. Y pues nada, bueno, a mí me había parecido una buena idea a lo mejor poder interactuar de algún modo contigo, profesor, y luego, bueno, también alguien me pidió también que, de ser posible, lograr justamente hacer esa interacción. Entonces, pues nada, de ahí la invitación. Dado que es un diálogo, entonces pues no estamos aquí con tiempos exactos para debatir nada por el estilo, es un diálogo ecuménico, entonces va a ser algo dinámico y, digamos, con un sentido fraternal, ¿ok? De tal manera que nada, siéntete libre de poderte expresar como te parece, presentando tu tesis. Y nada, luego lo vamos viendo juntos. Simplemente saludo ahora, una sola vez, a todos los que se están conectando y a los que se conectarán después, a los que lo verán en diferido. Pido, por favor, una cosa muy importante, ¿ok? Porque esto, digamos, suele un poco, digamos, salirse de manos cuando estamos en diálogos o debates, ¿no? También en el último debate que tuve con Julio Salazar, vi algunos comentarios aquí en el chat que no me gustaron mucho. Entonces, por favor, que sean siempre respetuosos y que se vea que somos cristianos todos, ¿ok? Y de tal manera que, bueno, ahí está. Adelante, profesor, para que así podamos aprovechar bien todo el tiempo. Bueno, con todo gusto, amigo. No sé, ¿querés que comience con una exposición o vos querés hacer preguntas? Sí, no, a ver, si quieres, presenta digamos, como una exposición, ¿no? ¿Cuál sería tu tesis con respecto a justamente la cuestión de la libertad, ¿no? Y la predestinación para la salvación. Y luego, si quieres, yo presento un poco la mía y ahí vamos interactuando de modo dinámico, ¿no? Más que nada para que no sea esto, digamos, así como un, no sé, un interrogatorio, ¿no? Así como que yo bombardeándote de preguntas, sino que sea, digamos, algo más o menos ecuánime, ¿no? Bueno, el hombre nace o no nace con libertad, ¿no? Con libre albedrío. El libre albedrío es un atributo de la voluntad, ya que la voluntad, por ser voluntad, es libre necesariamente. No es posible que exista una voluntad no libre. La voluntad, por ser voluntad, quiere. Y cuando quiere autónomamente, si no, no quiere. Es decir, obrar bajo coacción no es obrar voluntariamente, ¿no? Entonces, es una perogrullada explicar que toda voluntad es libre en cuanto voluntad. No toda conducta es libre, pero toda voluntad es libre. Toda conducta voluntaria es libre, aunque no toda conducta es voluntaria. El tema es que la voluntad no tiene nada que ver con la predestinación, porque la predestinación es libre en Dios, porque Dios libremente escoge a quién salvar y a quién no. Salvar es rescatarlo del pecado. Dios previó, por su presciencia, que algunos habrían de caer en el pecado. Y según esa condición decidió, por su soberana voluntad, escoger a algunos, independientemente de sus obras, y eso está clarísimo en las Escrituras, para manifestar su misericordia, y a otros, conforme a sus obras, darles la paga por su pecado. De tal suerte que
el hombre no hace nada para ser una nueva criatura, esa es una obra monergista de Dios, y Dios no hace nada para que el hombre nazca en pecado. ¿Sí? Que el hombre nazca en pecado es una obra del hombre. Que el hombre sea hecho justo es una obra de Dios. Con esto yo voy tirando las primeras pinceladas para escucharte a vos cuáles serían los reparos, las objeciones o los caminos laterales que vos podés plantear, ¿no? Claro. Sí, a ver, es interesante porque esta, además de ser una cuestión teológica, es también una cuestión filosófica, ¿no? Entonces, bueno, creo que es también, digamos, provechoso que dos filósofos puedan, digamos, tratar la cuestión. Bueno, soy católico, vengo también del protestantismo y, pues, bueno, soy tomista, entonces, como tú también sabes, el catolicismo no tiene una postura, digamos, oficial, ¿no? No hay un dogma establecido con respecto a la cuestión de la predestinación, si bien sí se admite que hay una predestinación, dado que, como tú decías, en la Biblia está más que clara, ¿no? Y la Iglesia también siempre ha hablado, la tradición siempre ha hablado de la predestinación a lo largo de los siglos. De tal manera, pues, que mi postura no va a ser, digamos, por ejemplo, al estilo molinista o al estilo bañesiano, ¿no? Sino más propiamente una postura, bueno, que además tú también conociendo muy bien a Santo Tomás de Aquino, pues más o menos también seguramente te desenvuelves en lo que es la predestinación según el tomismo. Digamos que con lo que tú has dicho, yo creo que el catolicismo, por ejemplo, uno como católico, hasta ahora, a todo lo que has dicho, podrías decir, un católico podría decir amén. ¿Por qué? Porque evidentemente se reconoce que hay una voluntad, la voluntad tiene que ser libre, porque si no, no es voluntad. Esta voluntad, evidentemente, es una de las potencias que nosotros tenemos en cuanto a puntos racionales, en cuanto entes racionales que somos. Y por medio de esta voluntad nosotros, evidentemente, vamos a tener que, digamos, autodeterminarnos, ¿no? Al fin y al cabo, una voluntad libre es la posibilidad de autodeterminación. Bien, el modo en el que nosotros podemos recibir la salvación, que como tú bien decías, tiene que ver con el rescate de parte de Dios, digamos, que redunda en el bien de las personas, pues ese tipo de rescate evidentemente se da por gracia divina en virtud del hecho de que el hombre se ve afectado por el pecado. Perdón, se me fue aquí la luz. Perdón, estoy teniendo un pequeño problema. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahora sí. Perdóname, profesor, ¿eh? No hay problema, amigo. Y se me sigue yendo. ¿Qué le pasa a esta? Igual, si tenés que hablar con la luz apagada, tampoco hay problema, porque lo interesante es escuchar. Voy a hacer otra cosa, voy a encender otra luz. Ok, bueno, un momento solo y... Ahí está. Perfecto. Bien, entonces, decíamos, ¿no? Sí, pues que entonces, siendo que el pecado tiene que ver precisamente con, digamos, un alejamiento de Dios en el sentido de, digamos, de rebelión, en el sentido de precisamente querer mantener esta, digamos, esta postura debido a la degradación que sufrió nuestra naturaleza en virtud del pecado original. Por tanto, la única manera de poder ser rescatados es precisamente en virtud de la gracia de Dios, es precisamente en virtud de una moción divina, diríamos, ¿no? Dado que nosotros no podemos, para empezar, hacer absolutamente nada por nosotros mismos para poder, digamos, saldar una deuda infinita en cuanto somos entes finitos. Por lo tanto, precisamente necesitamos de una moción de parte precisamente de Dios, que siendo infinito es el único que puede precisamente saldar esta deuda.
por eso que, como decía, creo que como católicos uno diría simplemente que está de acuerdo un poco con lo que dijiste, al menos en esta primera parte, dado que evidentemente tiene que haber una predestinación, tal predestinación, y eso está más que claro en la Biblia, y también la Santa Iglesia lo reconoce, tal predestinación en un sentido de que Dios precisamente, digamos que les da a unos la salvación en virtud, precisamente al comunicarle esta gracia, y a otros en cambio no se la da. Y no es que al no dársela, digamos que está cometiendo un acto injusto, está siendo justo, y esa reprobación, perdón, la reprobación sería un acto justo precisamente en virtud de que tal reprobación se da por los pecados cometidos por los individuos. Digamos, tanto en virtud del pecado original como también en virtud de sus pecados personales. Entonces, bueno, eso sería un poco, digamos, lo que yo plantearía como católico, como tomista, y hasta aquí, no sé si a ti te parece que estaríamos de acuerdo en materia, o si tú ves ahí Sí, alguna, digamos... estamos de acuerdo. La diferencia es que para ustedes la predestinación de Dios contempla, es con el concurso del libre albedrío. Para nosotros es Sí. sin el concurso del libre albedrío. Esa es la diferencia. Bien, perfecto. Bueno, ese es un dato que entonces, digamos que se le agrega ahora. Pero entonces, déjame preguntarte, ¿cómo podría precisamente Dios salvar a la persona, rescatarla sin el concurso del libre albedrío, sin que esa persona pueda decidir resistirse o no a la gracia de Dios? No, la salvación es con la libertad humana. Es decir, Dios no trabaja en contra de la voluntad del hombre, sino trabaja en y con la voluntad del hombre. El tema es que antes de ser predestinado, el hombre no tenía voluntad, ni libre albedrío, ni nada, porque la predestinación es un decreto eterno antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Es decir, no contemplando las obras, eso aclara Romanos 9, porque aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Es decir, no se da conforme a lo que hemos hecho y no se da conforme a lo que hemos pensado ni querido. Por eso dice Romanos 9:11, no depende del que quiere, o sea, no depende de la voluntad, ni del que corre, no depende de los actos ni de la voluntad. La fe es un acto de la voluntad libre. Entonces, no depende de la fe la predestinación. La fe depende de la predestinación, pero la predestinación no depende de la fe. Entonces, una cosa es la predestinación y otra cosa es la aplicación de la predestinación en la persona. Obviamente que la aplicación de la predestinación es con el concurso del libre albedrío, pero no la predestinación, sino la aplicación de la predestinación. Es decir, en un momento de la historia vos no sos regenerado. En un momento se aplica la predestinación y vos ya sos regenerado. Eso puede suceder a los 10 años, a los 15, a los 70, a los 90, a los 120. Eso depende de Dios. No es que los predestinados nacen predestinados. O sea, nacen predestinados, pero no nacen regenerados. En un momento llega la salvación al individuo, se hace carne la predestinación. Y en ese momento que se hace carne, obviamente que el predestinado primero es libertado del pecado y de la muerte, recupera su libre albedrío, y bueno, ahí puede escoger a Dios, evidentemente, ¿no? Solo aquel que recibe la nueva vida puede escoger a Dios. Los que no han recibido la nueva vida no pueden escoger a Dios, porque justamente nacieron en el pecado. Y el pecado en la libertad no funciona. Sí, la libertad y el pecado no cohabitan, porque justamente el que peca es esclavo del pecado. Y la libertad no puede estar cautiva, no existe una libertad cautiva. O la voluntad es libre o está determinada por o es cautiva del pecado. No puede ser cautiva del pecado y libre a la vez. Entonces hay que decidir, o la voluntad es libre y por lo tanto no es cautiva del pecado, o es cautiva del pecado y entonces no es libre.
pero no podría ser las dos cosas juntas. No podría pasar que sea libre y además cautiva. Eso sería una contradicción inyecto de los dos términos. Entonces, como no es posible afirmar las dos cosas, la Reforma afirma que entonces no es libre y es cautiva. Y la palabra de Dios también afirma que la voluntad de Dios es libre, perdón, que es cautiva y que no es libre. De hecho, si yo te pregunto qué texto de la Biblia dice que el hombre tiene libre albedrío o da a conocer la libertad de la voluntad, sería por inferencias. No hay un texto claro, pero sí hay textos claros que hablan de la cautividad de la voluntad hacia el pecado. Entonces, evidentemente, frente al razonamiento por inferencia y textos concretos y claros, bueno, la Reforma prefiere abandonar la inferencia que te lleva a sostener la contradicción y quedarse con los textos claros, que son los que afirman la cautividad de la voluntad. Y es por esa razón que creemos que la predestinación no se da conforme al concurso del libre albedrío, sino conforme a los decretos eternos de Dios según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Justamente tiene que ver con ese principio, ¿no? De no contradicción. O la voluntad es libre o es esclava. Es esclava, por lo tanto no es libre. En ese aspecto que es el aspecto de la predestinación. En todos los demás, obviamente que la voluntad es libre de elegir comer un chocolate, un alfajor o un turrón, o ponerse una remera roja, verde o amarilla. Claramente que en eso la voluntad es libre porque los bienes finitos de este mundo son proporcionales a la finitud de la voluntad. Pero la predestinación no es un bien finito, es un bien infinito, y el bien infinito y eterno de la predestinación no es proporcional a la finitud metafísica y a los efectos dianoéticos del pecado, ¿no? Claro. Bueno, hay un par de cositas, ¿no? que diría, que contestaría esto. Y bueno, lo primero es que creo que, digamos que, creo que la libertad, no necesariamente por un uso limitado, por un ejercicio limitado de la misma. Ahí está, volviste. Decía, no creo que la libertad, por simplemente un ejercicio limitado de la misma, debido precisamente a nuestra naturaleza degradada, implicaría entonces, ¿no? El hecho de que somos esclavos del pecado, entonces implicaría que no, digamos, una contradicción de términos. Porque además una persona puede ser esclava y aún así seguir teniendo la potencia de poder autodeterminarse, pese que al final decida, ya sea por ejemplo bajo coacción. Pensemos, por ejemplo, ¿no? En una situación de esclavitud literal, material, ¿no? No, por tanto, metafísica o espiritual hacia el pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos a José y Potifar, ¿no? José, evidentemente, podía de todos modos autodeterminarse, y aún así, debido a una coacción, debido a un ejercicio de un poder más grande que tenía Potifar, entonces precisamente tuvo que, digamos, por el principio de conservación, dado que quería conservar su vida, tuvo que autolimitarse. Aún así se trata de una, digamos, autodeterminación, ¿no? En ese caso. O sea, perdón, no impide la autodeterminación de la persona, porque la persona queriendo podría, por ejemplo, en ese caso, José podría haberse, digamos, levantado en contra de su amo, en contra de su señor. Entonces, por eso que creo que no implicaría necesariamente, tampoco a nivel metafísico, una, digamos, contradicción el hecho de que nosotros seamos esclavos del pecado, dado que al menos así es como lo presentaría yo, no tenemos una naturaleza plenamente, completamente depravada. No se da una degradación total virtud del pecado original, sino una degradación parcial. Por lo tanto, no se limita completamente lo que es el ejercicio de nuestra libertad. Pero aún así, diría, ¿no? En ese caso, tendríamos también un problema con algunos versículos de la Biblia que al parecer nos presentan como siervos o esclavos de Dios por amor. De tal manera que si Dios, digamos,
nos da la salvación y nos hace libres, ¿no? En virtud, por ejemplo, de versículos como, no sé, Juan, cuando en el Evangelio según San Juan, cuando el Señor dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, ¿no? Tal libertad que a nosotros se nos da en virtud del conocimiento de la verdad, aún así no se esclaviza a Dios por amor. No sé, podríamos pensar en pasajes como Romanos capítulo 6 o, si mal no recuerdo, Primera de Corintios capítulo 4, cuando precisamente se nos habla de esta esclavitud que nosotros tenemos a Dios por amor. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser esclavos de Dios. Pero sí estaría de acuerdo, en cierto sentido, con respecto a lo que es la predestinación, digamos, como la estabas planteando, ¿no? ¿Por qué? Porque la predestinación implica precisamente el darle a alguien un destino desde, digamos, desde el comienzo, desde antes, mejor dicho, en este caso, de que Dios le comunicara, le participara el ser a tal esencia para que así pudiera pasar a ser un ente en acto, ¿no? Una persona viva, vamos a decirlo en términos más simples, más que nada para los que nos siguen en el público, y Dios precisamente estaría predestinándonos, por tanto, no en virtud de nuestros méritos, por lo tanto, tal redención, tal salvación no sería en virtud de nuestros méritos, sino que simplemente sería por un acto de amor. Y dado que Dios es amor, es su misma esencia, entonces, evidentemente, tal predestinación estaría de acuerdo en que tendría Dios que haberla, digamos, hecha desde la eternidad. Antes, como tú bien decías, profesor, antes de incluso la fundación, la creación del mundo, porque precisamente reside en lo que es su esencia. Por lo tanto, no es, digamos, en ese caso, contingente la predestinación, o sea, no tiene que ver con la posibilidad que llega a ser en acto, ¿no? De la persona que, por ejemplo, no sé, hace méritos, hace acciones meritorias, obras meritorias para de ese modo poder, digamos, ganarse lo que es la salvación, ¿no? En cierto sentido. Por eso que digo que, de algún modo, estoy de acuerdo con esa primera parte, y de hecho Santo Tomás, por ejemplo, lo explica così, perdón, a veces me salen palabras en italiano, mi itagnolo, lo explica de esta manera. Por ejemplo, en su comentario precisamente a la epístola de los romanos, en ese famoso capítulo, ¿no? El capítulo 9, donde precisamente el apóstol San Pablo establece la cuestión de la predestinación, creo que del modo más claro en el que lo podemos, más, digamos, profundo, en el que lo podamos encontrar en la Biblia. Precisamente Santo Tomás también habla de esta predestinación, ¿no? Predestinación que evidentemente es para aquellos que se salvarán, y luego una reprobación que también se da digamos, a esas personas que en cambio no se salvarán. Ahora, el modo de salvarse para un católico, ¿no? En este caso yo como tomista lo explicaría, digamos, un poco como lo digamos, había dicho así como muy brevemente antes, precisamente en virtud de, digamos, el aceptar tal predestinación. Por lo tanto, digamos, la fe tiene que, de todos modos, operar. Como tú decías, ¿no? La fe depende de la predestinación, pero la predestinación no depende, en este caso, de la fe, ¿no? Porque la predestinación, de nuevo, se fundamenta precisamente en un acto de amor de Dios, por lo tanto, tiene que ser desde toda la eternidad, de modo que incluso antes de la creación del mundo, y sin embargo, el modo de aplicarlo, eso sí que en cambio sería contingente. La persona debería ejercer fe y esto lo debería hacer voluntariamente. ¿Por qué? Porque las personas no perdemos, o sea, nosotros tenemos esta potencia apetitiva del libre albedrío como propiedad de la voluntad, por lo tanto una voluntad libre que tiene también, digamos, yo diría necesariamente, al menos en un sentido metafísico, tiene que poder escoger si aceptar o si rechazar esta gracia de Dios, ¿no? Más que nada porque si nosotros quitaríamos el libre albedrío, el ejercicio del libre albedrío para la salvación, para la aplicación de la predestinación, entonces creo que esto nos llevaría, la consecuencia lógica que se derivaría necesariamente de esto sería hacerle a Dios, digamos, el responsable
digamos, de un mal de culpa, cosa que, diríamos, de entrada al menos, creo que en principio compartes conmigo que Dios no puede ser responsable de un mal de culpa, ¿no? Es decir, del pecado como tal, de la acción pecaminosa cometida por la persona que termina, digamos, que redunda en una reprobación. No sé cómo lo ves. Bueno, la comparación de la esclavitud de la voluntad con el esclavo político, yo creo que no cabe, porque la esclavitud de la que estamos hablando en el pecado no es una esclavitud extrínseca a la voluntad, como es la coacción externa. El pecado no es coacción externa, es coacción interna. Entonces, te pediría que para metaforizar utilices una metáfora de coacción interna y no de coacción externa, para entender hacia dónde te diriges a la hora de argumentar. Después, bueno, la predestinación no es una oferta. Es decir, la pregunta es, o todos son predestinados o algunos son predestinados. No existe la posibilidad de que nadie sea predestinado. ¿Sí? Entonces, hay tres opciones. O nadie es predestinado, cuestión que es absurda, o todos son predestinados, que es una opción posible, aunque contradictoria, lo cual resulta que termina siendo imposible, o algunos son predestinados. Si todos son predestinados, la predestinación es una oferta. Es decir, la predestinación es algo efectivo y real y concreto. Es simplemente la oferta mediante la cual Dios predestina a ofertarte la salvación. Ahora, si todos son predestinados y la predestinación es una oferta, no es una predestinación. No hace falta la predestinación ni el concepto de predestinación. Porque si yo saco todos los textos que hablan de predestinación, termino entendiendo lo mismo que si no estuvieran esos textos. En el fondo, la salvación termina siendo un Dios amoroso que oferta la salvación a todo el mundo, le da la gracia común a todo el mundo y cada uno decide si quiere creer o no, que es un poco como entiendo yo que es el Evangelio católico. Uh-huh. Por un lado. Entonces, la única opción es que Dios predestinó a algunos para la salvación. Y la respuesta es, ¿todos los que fueron predestinados para la salvación han de salvarse? Y la respuesta es que sí. ¿Vos qué pensás? Yo en cambio diría que no. Yo respondería a esa pregunta, no necesariamente. Bueno, te presento un argumento, ¿no? Y tú me dices qué te parece, cómo lo ves. Bueno, creo que podríamos empezar. Sí, amigos, te escucho. Sí, perfecto, buenísimo. Creo que podríamos empezar por, digamos, partiendo de un principio, ¿no? El principio de la simetría entre la línea del bien y la línea del mal, ¿no? Hay una asimetría, evidentemente. ¿En qué sentido? De que todo lo que es bueno, mientras que en cambio el mal es una privación, ¿no? Es una privación precisamente de un bien, en particular de un bien debido. Ahora, Dios, para poder ser causa primera, puede ser causa primera solamente del ser o del bien, pero en cambio no puede ser causa primera ni segunda de ningún tipo, en cambio del no ser, lo cual equivaldría al mal, ¿no? Bien, ahora, en la línea del bien, Dios es causa primera y nosotros somos causa segunda. Por lo tanto, es Dios quien causa primeramente un bien, una perfección, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, la salud de una persona, ¿no? Y nosotros, en cambio, somos causa segunda de tal bien. ¿Por qué? Porque precisamente podemos cooperar, dado que somos seres racionales. Bien, ahora, en la línea del mal, nosotros, en cambio, somos causa primera. En la línea del mal, Dios no es causa de ningún tipo, como decía. Nosotros ahí seríamos, en cierto sentido, causa primera. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que introduciríamos un defecto en un bien que Dios ya habría creado previamente. Dios, en cuanto a acto puro, no puede en absoluto hacer el mal porque eso implicaría privar, ¿no? Y Dios no priva de bienes. Bien, ahora, dado que somos causa primera, como decía, del mal, lo somos entonces no en un sentido eficiente, sino en un sentido deficiente, en un sentido privativo. Ahora, para ser causa primera deficiente, basta con simplemente
omitir algo, digamos, en lo que respecta al bien, en el orden al bien, ¿no? Digamos, podríamos decir en cierto sentido que este omitir equivaldría, digamos, a un no acto. Podríamos verlo de este modo. Santo Tomás, por ejemplo, en la cuestión disputada de malo, lo presenta digamos que habla de esto como de una no consideración de la regla. No sé si tienes presente el concepto de la no consideración de la regla, donde, bueno, explico rápidamente, más que nada también para el público, ¿no? Donde precisamente la persona no considera la regla y decide, digamos, actuar de todos modos, ¿no? Como por ejemplo, él presenta la analogía de un carpintero que tiene que cortar una tabla de madera para cortarla rectamente y por lo tanto bien, de modo bien hecho, pues tendría que usar precisamente una regla, una medida para poder hacerlo. Si no considera esa regla, es decir, si no usa tal regla, tal medida y aún así decide cortar y entonces termina cortando de modo torcido, por lo tanto corta mal, entonces pues ahí es donde tendría el problema, ¿no? Precisamente por no haber considerado esa regla. Entonces, de nuevo, nosotros para hacer, digamos, como decía, causa primera deficiente, basta con omitir, o sea, no considerar la regla, ¿no? Y esto nosotros lo podemos hacer precisamente en virtud de nuestra voluntad. No sé si me sigues. Sí, sí, perfecto. Pero entonces, ¿vos considerás que nosotros hacemos a Dios culpable del mal o que de alguna u otra manera está implicado el mal en la voluntad de Dios, en la postura de la reforma? En cierto sentido, sí. En cierto sentido, al menos, según como, digamos, lo fue explicando Calvino, ¿no? En su institución de la religión cristiana, a mí al menos me da a entender de que esto es lo que, digamos, es un poco como en cierto sentido la implicación de la postura que él plantea. No, ¿Por qué? No, porque la doble predestinación implica una voz pasiva y una voz activa. Dios, para que yo sea bueno, Él tiene que hacer algo. Sin el concurso de la obra de Dios, yo no soy bueno, ni justo. Pero para que yo sea malo, no necesito el concurso de Dios. Dios no necesita concursar para que yo sea malo, justamente por la explicación que acabas de hacer. Digamos, la explicación que acabas de hacer es justamente la explicación de Calvino. Es decir, yo para ser bueno no me alcanza con mi naturaleza ni mi voluntad, pero para ser malo sí. Dios no hizo nada para que nosotros nazcamos en pecado y con la culpa de Adán. Entonces, Dios en la predestinación no hace malos a los buenos. Los hombres, por su libre albedrío en Adán, que sí lo tenía, porque Adán no estaba inclinado al pecado, porque Adán no era cautivo al pecado, porque Dios no lo ha creado con concupiscencia, entonces Adán decidió libremente por el pecado, optó libremente por el pecado. Una vez que la voluntad optó por el pecado, quedó cautiva del pecado. Nosotros cuando nacemos, no nacemos a imagen y semejanza del Adán antes de la caída, sino nacemos a imagen y semejanza del Adán después de la caída. Es decir, nosotros no nacemos sin la concupiscencia, sino con la concupiscencia. De tal suerte que nosotros no nacemos en el libre albedrío originario, infralapsario, sino en la situación poslapsaria, que es la situación de la caída. Nosotros nacemos con la caída, no antes de la caída. Entonces, si nosotros nacemos por ser partícipes del pecado de Adán, confederativamente nacemos en pecado y nacemos en el cautiverio del pecado, claramente que lo hacemos por culpa propia, y por eso San Pablo dice, así como en Adán todos estamos muriendo, en Cristo todos seremos vivificados, ¿no? Y la muerte pasó de un hombre a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Es decir, ¿por qué existe la muerte y el pecado en nosotros? Porque todos pecamos, no por una obra de Dios. Entonces, la predestinación consiste en que Dios se dispone por su libre albedrío a escoger de la misma masa de pecadores a algunos para cambiarles el corazón, renovarlos espiritualmente y convertirlos en una nueva criatura. Y a los otros los deja en su pecado. No necesita hacer algo para que los que nacen sean malos. Ya son malos al nacer, ya nacen en el mal. En pecado me concibió mi madre en el seno, en el vientre. Entonces, no necesitamos que Dios haga algo para ir al infierno o para merecer al infierno. Dios no me tiene que poner algo que yo no tengo para que haya maldad en mí. Porque justamente es privación, pero no es cualquier privación, el mal tampoco, no es una privación ontológica, ¿no? Es privación operativa, pero no efectiva. No es que el mal es la nada misma. No, o sea, existe el mal. Claro. Lo que pasa es que el mal es la ausencia operativa de un bien ontológico, pero no es la ausencia ontológica de un bien ontológico, digamos, ¿no? Porque a veces por ahí cuando se dice que el mal no es ente, por ahí no se explica que no es operatividad, no efectividad, digamos. Claramente que hay mal en el mundo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que es la ausencia operativa de un bien entitativo. Esa sería la definición más correcta del mal, ¿no? Ujú. Claro, por supuesto, como ausencia operativa nos está simplemente, digamos, hablando de una negación, ¿no? Como por ejemplo diciendo que los humanos no tienen alas, sino que precisamente se da una privación, porque precisamente opera sobre la causa, se quita, ¿no? Se quita de precisamente tal bien que le corresponde ontológicamente a tal ente. Y claro, y en este caso, pues yo le vería, no sé, le vería dos problemas, ¿no? A esto que acabas de decir. Lo primero, que si Dios nos salva sin nuestro libre albedrío, o sea, sin una respuesta de parte nuestra que acepta su gracia, entonces precisamente le estaría salvando no al modo de su naturaleza, ¿no? Sino, digamos, de un modo que no se corresponde plenamente con su naturaleza. ¿Por qué? Porque precisamente el libre albedrío es propio de nuestra naturaleza. Por lo tanto, al salvarnos sin digamos, el asentimiento, la cooperación de nuestro libre albedrío, entonces precisamente estaría, ¿cómo decirlo? Estaría actuando, estaría operando sin tener en cuenta aquel bien que es ontológicamente humano, ¿no? Ontológicamente le compete a la naturaleza humana. Por lo tanto, se estaría dando, en cierto sentido, creo que se podría ver como precisamente una privación, dado que no me está consintiendo el poder aceptar o el poder rechazar tal salvación. Por lo tanto, no me está salvando con, digamos, el pleno consentimiento correspondiente a lo que es la naturaleza humana, como decía. Y luego, por otro lado, iba a decir también una segunda cosa y se me fue. Bueno, si quieres... Pero te puedo ir aclarando eso. Te puedo ir aclarando. Sí. Claro. No es que Dios te salva sin tu voluntad. La predestinación es sin la voluntad, pero no la salvación. La predestinación es un decreto eterno de Dios. ¿Cuándo es que el hombre se salva? Yo no estoy salvo en el decreto eterno. Yo estoy salvo cuando esa salvación llega a mí, se aplica personalmente. ¿Sí? Es decir, el presidente hace un decreto y dice, bueno, pan para todos los niños. Bueno, no se terminó el hambre con el decreto. Es necesario que el pan vaya caminando de alguna manera y llegue a la boca del niño y el niño lo coma al pan para decir que el niño ya no tiene hambre. Entonces, el decreto del presidente no depende de la voluntad del niño, pero sí que el niño coma. Si el niño no quiere comer, por más decreto que haya, no va a comer. Ahora, Dios trabaja
para que aquel que no quiere, quiera. Porque el cautiverio de la voluntad es intrínseco, no extrínseco. Entonces, si el cautiverio de la voluntad es intrínseco, los hombres no quieren a Dios. Justamente porque están cautivos del pecado. No es que quieren, nadie nace queriendo y buscando a Dios. Nadie busca a Dios, nadie entiende, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, si realmente los hombres no quieren, por eso el que hace el banquete invita a todo el mundo y nadie quiere ir al banquete del rey, ¿no? Entonces, no es que Dios manda al infierno a gente que ama a Dios y que quiere ir al cielo, digamos, ¿no? En el infierno no hay gente que está arrepentida y que quiere ir al cielo. Nadie en el infierno quiere a Dios. Justamente están en el infierno porque odian a Dios y odian los mandamientos y aman el pecado y están cautivos del pecado. Es decir, es una caricatura pensar que Dios manda al infierno a gente que quiere salvarse, que quiere ir al cielo. No, los que quieren ir al cielo recibieron esa potencia obediencial por parte de Dios, que es el que trabaja en la voluntad, para que aquel que no quiere, quiera, y para aquel que no puede, pueda. Sí, si la inhabilidad del pecado es intrínseca, nadie puede ir a Cristo si el Padre que lo envió no lo lleva hacia Él. Entonces, como la inhabilidad es intrínseca, nadie puede ir a Dios y nadie quiere ir a Dios. Entonces, el primer trabajo de Dios es justamente restaurar nuestra libertad, para que aquel que no quiere, quiera, y aquel que no puede, pueda. Entonces, una vez que Dios restaura las potencias obedienciales, el hombre ya puede escoger y puede querer. Bueno, entonces, ¿en quiénes Dios trabaja esa operación? ¿En toda la humanidad? Nosotros decimos que no. Entonces decimos, solamente Dios trabaja esa operación de restaurar las potencias obedienciales con los escogidos. Claro, pero yo eso lo entiendo. Pero si precisamente el libre albedrío no opera para poder, digamos, asentir o resistir a tal gracia de Dios, entonces ahí sí que habría un problema. Habría un problema porque si no depende de mi libre albedrío, si no depende de mi decisión, el poder, como decía, decirle a Dios, sí, quiero ir al cielo, o no, no quiero ir al cielo, entonces Dios, en virtud de que estaría precisamente dándole a algunos la salvación y a otros en cambio no, parecería una especie de voluntarismo en virtud del cual Dios ejerce su voluntad en un sentido absoluto sin respetar la naturaleza, en este caso, del ser humano. Además, creo que también habría otro, digamos, le veo al menos, ¿no? Otro problema. Es decir, cuando Dios mueve, sí, a ver, sí, su predestinación, como decía, ¿no? Creo que en eso coincidimos, ¿no? Esta es una predestinación hecha desde la eternidad. Por lo tanto, no tiene en cuenta, digamos, los actos, las obras de las personas. Sin embargo, hay que decir que en realidad la voluntad en el ser humano es una voluntad que se orienta hacia el bien, hacia su bien en particular. Ahora, su bien, ¿cuál es? Es su fin. Bien, ahora, este fin, dado que este fin tiene que estar en consonancia también con su principio. Dado que nosotros venimos de Dios, entonces nuestro, que es el bien absoluto como causa universal, entonces necesariamente nosotros estamos orientados hacia bienes particulares, pero también hacia el bien universal, que es Dios. Por lo tanto, venimos de Él y vamos hacia Él. Y no es necesario, en este sentido, digamos, que Dios opere con una gracia especial para llevarnos a Él, de tal manera que nosotros podamos estar orientados en cierto sentido hacia Él, porque esto es propio de la naturaleza del hombre, es propio de la voluntad, el orientarse hacia el bien. Entonces decía, no solamente hacia un bien particular, sino también hacia un bien universal.
incluso si así fuera, no podríamos, por poner un ejemplo bíblico, ¿no? No podríamos encontrar en la Biblia unos apóstoles que le dicen a Jesús, por favor, aumenta nuestra fe, ¿no? Cuando precisamente se encuentran en esta situación con el que el Señor les está, digamos, regañando un poco, ¿no? Con respecto a este problema al bajar del, no sé si lo recuerdas, ¿no? Después de después de bajar del monte en la transfiguración, ¿no? Precisamente se encuentran ahí con todo ese problema de que no lograron, digamos, sacar el demonio de esa persona, de ese joven, ¿no? Y entonces, bueno, al final el Señor lo hace, ellos les preguntan por qué a ellos no les funcionó, por qué no pudieron hacer tal exorcismo, y entonces, pues él les habla, les dice, bueno, que hay algunos tipos de demonios que salen solamente con oraciones y ayunos, y ellos le terminan diciendo, bueno, entonces aumentanos la fe. Si, dado que ellos todavía no habían recibido una gracia especial, porque sí, habían conocido a Jesús, pero la gracia especial todavía no la habían recibido. El Señor todavía no se la había comunicado. Entonces, ¿cómo pudieron ellos haber dicho algo como esto, dado que el pedir el aumento de la fe, precisamente, digamos que implica, es implícito, esto se tiene que apoyar necesariamente sobre el fundamento de la voluntad se orienta al bien. Y en este caso no a un bien particular cualquiera, sino a un bien universal, para que así la fe pueda operar. Entonces, por eso que creo que, no sé, el razonamiento que acabas de presentar yo le vería al menos estos dos problemas. Es por eso que nosotros, católicos, en particular yo como tomista, plantearía más bien una moción dirigida de parte de Dios en virtud de tal predestinación, ¿no? Por lo tanto, no es una moción indiferente, ¿no? Donde Dios, digamos que dice, bueno, tú puedes obrar de un modo u otro, no es una moción dirigida precisamente hacia la salvación. Sin embargo, es también una moción condicionada, por lo tanto, no es ni irresistible ni infalible. Y en virtud de que se trata de una moción condicionada, dado que, al menos metafísicamente, a mí me parece que necesariamente tiene que ser condicionada, dado que debe tener en cuenta nuestra voluntad. Y nuestra voluntad, en cuanto somos racionales, es siempre una voluntad libre. Por lo tanto, que se puede autodeterminar en virtud del libre albedrío que tiene, dado que el libre albedrío... Vamos a corregir ahí 3 cosas, porque ya, si cometes un cuarto error, ya me voy a perder y ya no voy a poder corregirte nada. A ver, adelante, dime. El libre albedrío existe, pero nunca supera la proporcionalidad del ente. Es decir, el acto operativo nunca puede superar la naturaleza del ente, porque operar y sequitur esse, la operación sigue al ser. En particular, el libre albedrío del hombre es finito porque está hecho para un ente finito que es el hombre y para bienes finitos, y obviamente que tiene un alcance infinito porque fue creado por un ser infinito, ¿no? Entonces, el hombre opta por bienes finitos, pero no elige la inclinación hacia el bien infinito. De hecho, la inclinación hacia el bien infinito no es libre. O sea, la voluntad sut natura se inclina hacia el bien, no contingente ni libremente, sino necesariamente. O sea, nosotros, nuestro libre albedrío no es libertad de naturaleza, es libertad de facultad. O sea, el libre albedrío es la libertad de disposición de bienes finitos en relación con la voluntad sut facultas, no con la voluntad sut natura. ¿Sí? Entonces, ciertamente que según la voluntad sut natura todos los hombres están orientados hacia el bien. Lo que pasa es que no está inhabilitada la naturaleza de la voluntad. Está inhabilitada la facultad de la voluntad. Es esa la que ha hecho cautiva la voluntad. O sea, la voluntad como facultad, la voluntad sut facultas, es la que está cautiva del pecado. Ciertamente que la voluntad fue hecha para el bien infinito. Lo que pasa es que no puede querer ese bien infinito sino por mor de la gracia. Entonces, la predestinación no depende de la libertad humana. La predestinación de Dios depende de la libertad de Dios, no de la libertad del hombre, porque es un acto libre de Dios. Por eso San Pablo dice, predestinados antes de la fundación del mundo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, solamente es
la carta de los Efesios capítulo 1, solamente la voluntad de Dios es la que decide nuestro destino. Claramente que con nuestra naturaleza, ¿no? La gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone. Obviamente, ¿qué es lo que está suponiendo la predestinación? La libertad de Dios. Pero a mí me parece que hasta ahora hemos dicho lo mismo, ¿eh? Pero que te interrumpa. Hasta ahora estamos diciendo lo mismo. Bien. Y la aplicación de la predestinación restaura la libertad de la voluntas sud facultas para que aquel que no quiere pueda querer y aquel que no puede pueda poder. Entonces, realmente, digamos, es un acto soberano de Dios. ¿En quiénes se hace esa obra? Acá el problema no es saber qué es la predestinación. Si vos me decís que la predestinación depende de la elección del hombre o de la libertad del hombre, bueno, estás rompiendo el concepto. Entonces, como vos y yo estamos de acuerdo que la predestinación depende del puro afecto de la voluntad de Dios y nada más que de eso, está en juego entonces en quiénes se aplica ese deseo, esa voluntad de Dios, esa voluntad soberana de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Que los reformados dicen que ese designio se aplica solo con los predestinados. Es decir, los predestinados son un número. Si yo digo que todo el género humano es predestinado, entonces nadie es predestinado. Entonces no tiene sentido hablar de predestinación si todo el género humano fue predestinado. Entonces, si solamente algunos seres humanos fueron predestinados, pero la predestinación no alcanza para la salvación, entonces no fue predestinación. Claramente que la predestinación contempla la naturaleza del hombre que está depravada por el pecado. En cuanto a su extensión, todas las facultades operativas del hombre están dañadas por el pecado. Ahora, si la inteligencia está dañada por el pecado, no puede conocer el ser de Dios como Salvador sin la gracia salvífica de Dios. Y no puede conocer el amor de Dios sin la gracia amorosa de Dios que restaura la voluntad y que restaura la inteligencia. Entonces, claramente que la Reforma dice, bueno, ¿quiénes se han de beneficiar con los decretos eternos de Dios? Los predestinados. Ahora, el catolicismo, para salir del brete, podría decir tres cosas. Hay tres opciones del catolicismo. O acepta la doctrina de la Reforma y evita la contradicción, o niega los efectos del pecado en el libre albedrío, o supone que todos aquellos que fueron bautizados son regenerados, con lo cual habría predestinados que son bautizados y predestinados que no son bautizados, o que llegan a la salvación predestinados y no predestinados. O sea, hay predestinados que van a llegar a la salvación, hay predestinados que no van a llegar a la salvación. Y hay gente que no fue predestinada que va a llegar a la salvación y gente que no fue predestinada que sí va a llegar a la salvación. Entonces, hay predestinados que no se salvan y hay no predestinados que se salvan. Entonces, si vos pensás que hay predestinados que no se salvan y que hay no predestinados que se salvan, estás rompiendo el concepto de predestinación. No, digamos, sería algo así como que si nosotros sacamos todos los textos que hablan de la predestinación en la Biblia, el mensaje sería el mismo. Casi que no tendría sentido creer en la predestinación si algunos predestinados no se salvan y si algunos no predestinados se salvan. Entonces, la única postura consistente es aceptar que se salvan solamente los predestinados y todos los predestinados. Entonces, en ese concepto donde se mantiene firme lo que significa la predestinación y no se la intenta romper a la predestinación o no se intenta alterar el concepto de predestinación, prorizo en griego, entonces ahí entendés que el hombre está depravado, que no puede por sí mismo buscar a Dios, que no quiere por sí mismo a la gracia de Dios, que necesita una gracia irresistible, porque los hombres en su naturaleza corrupta lo único que hacen es resistir la gracia de Dios y para ser vencidos en su fuerza natural, que es el pecado, necesitan una gracia irresistible. Porque toda otra gracia es resistible, ¿en función de qué? De que la resistencia a Dios forma parte de un vicio intrínseco de la voluntad, que es el propio pecado, que lo que hace es inhabilitarlo al hombre para que no quiera. Es decir, si Dios le preguntara a seres no regenerados si quieren salvarse, le dirían que no.
sería una contradicción que el catolicismo acepte que aquellos que no fueron regenerados quieran salvarse, porque entonces negaría que el pecado es un vicio intrínseco que está afectando, que está coaccionando intrínsecamente al hombre. Entonces, si la coacción de del pecado en la voluntad es intrínseco, nadie quiere salvarse. Entonces, la voluntad resiste la gracia de Dios. Para ser vencida la voluntad que no quiere, es necesario que la gracia irresistible trabaje para que la voluntad que no quiere, quiera, y para que el hombre que no puede, pueda. Y bueno, ¿quiénes son aquellos que reciben la gracia para querer lo que antes no querían y poder lo que antes no podían? Si yo digo que es toda la humanidad, la predestinación no tiene sentido. Si digo que solo los predestinados, pero algunos predestinados no se van a salvar, entonces no tiene sentido la predestinación. Y si digo que aquí hay gente que no fue predestinada y que va a recibir esa gracia de todas maneras, tampoco tiene sentido la predestinación. Hay una sola manera en la cual tiene sentido hablar de predestinación, y es la reformada, que es decir, que es un decreto eterno de Dios, que no depende del querer ni del hacer, que no depende ni del que corre ni del que quiere, que no depende de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de hombre, que es antes de la fundación del mundo, en el cual él escribe en el libro de la vida aquellos que están contados según la gracia para la salvación, y que todos los de ese número han de ser salvos. Esa es la única manera en la que es consistente creer en la predestinación. Si yo aplico otro concepto, creo yo, estoy rompiendo el concepto. Bueno, yo diría que no, en realidad, en principio. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de presentar, al menos así es como me suena a mí, ¿no? Así es como logro entreverlo. Sería una predestinación determinada, como digamos en un sentido casi mecanicista, en virtud de la cual necesariamente el predestinado, además de que, bueno, un poco todo lo que estábamos diciendo, hasta incluso es predestinado de un modo, digamos, casi injusto comparado con los demás, porque si todos somos pecadores, todos estamos exactamente en el mismo barco, todos estamos, tenemos una naturaleza depravada, caída, etc. Y Dios elige a algunos sí y a otros no, pero entonces en virtud de qué lo estaría eligiendo a algunos y a otros en cambio les estaría dejando a lo que es su reprobación. Ahí está. Ahí está, a eso responde Pablo en el capítulo 9, cuando le dicen, entonces Dios es injusto. Y ahí es donde San Pablo dice, pero antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero sobre la masa, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción y para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, las preparó para aquellos que él preparó de antemano para salvación, de entre los cuales fuimos llamados todos nosotros, de entre los judíos y de entre los gentiles. Entonces, hay predestinados de los judíos y predestinados de los gentiles, pero al final solo se van a salvar los predestinados. Por eso, en el capítulo 11 de los Romanos dice, lo que buscaba Israel, según la carne, no lo ha alcanzado, pero los predestinados sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y por eso Jesús en la oración sacerdotal dice, Señor, no te pido por todo el mundo, te pido por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste, y yo no he perdido ninguno de los que me diste, salvo aquel que era hijo de perdición. Claro. Entonces, ahí es donde yo entiendo que el análisis filosófico acá se debe subordinar a la Sagrada Escritura, no la Sagrada Escritura al tomismo. Al análisis filosófico, por supuesto, claro, pero hay al menos dos lecturas que se pueden hacer de esos versículos de Romanos capítulo 9 que tú acabas de citar, dado que, bueno, predestinación, ¿en qué sentido, no? ¿En un sentido absoluto o en un sentido contingente? Y esa reprobación, en virtud de que se da esa reprobación, o sea, hay al menos dos lecturas que se pueden hacer, que se podrían presentar. Además, si es que se podría llegar a esa conclusión,
sobre la base precisamente de una suposición metafísica en virtud de la cual se sostiene que Dios nos salva, nos predestina, diciendo que es respetando nuestra naturaleza, pero luego eliminando el libre albedrío, por lo tanto privándole de un bien, entonces en realidad no sería respetando la naturaleza del ser humano, y además también sería, digamos, una conclusión a la que se podría llegar si no se tuviera en cuenta el contexto, el capítulo como mínimo, el capítulo anterior y el capítulo posterior. Por ejemplo, el capítulo posterior, capítulo 10, precisamente es el mismo San Pablo que también dice que nosotros debemos aceptar y que nosotros debemos confesar, que nosotros debemos creer. Por lo tanto, en realidad, teniendo en cuenta el contexto, es precisamente cuando podemos llegar a la conclusión de que se trata de una predestinación, sí, hecha desde la eternidad, sí, sin tener en cuenta los actos, las obras del individuo, sí, pero de modo contingente. Por lo tanto, la extensión de la llamada de la salvación es universal, es para todas las personas, en virtud también de aquello de primera de Timoteo, donde se dice precisamente que Dios quiere que todos lleguen a la salvación, de que todas las personas se salven. Entonces la extensión es universal, y sin embargo la predestinación no es universal, sino que es particular, y además es contingente, porque al tener en cuenta, al no privarle del bien del libre albedrío, la persona tendría que poder precisamente resistir a la gracia de Dios, a esa predestinación, o bien aceptarla. De ahí también que tengan sentido, si es que tenemos en cuenta esto, toda esa avalancha de versículos, en particular del Nuevo Testamento, donde precisamente siempre se nos está advirtiendo y exhortando de no pecar, porque el pecado en particular, si el pecado es mortal, nos aleja otra vez, nos separa de Dios, y por tanto, por ejemplo, todos los mentirosos, avaros, lujuriosos, etcétera, etcétera, no entrarán al reino de los cielos. O sea, personas que ya han sido predestinadas, personas que han recibido tal salvación, de todos modos, podrían caer de la gracia, que el mismo Pablo también dice, bueno, no sea que habiendo yo ayudado a muchos, finalmente termine cayendo yo de la gracia y termine quedando descalificado yo, y por lo tanto, sin poder recibir precisamente la salvación plena, que se va a recibir en el momento en el que precisamente la persona finalmente parta de este mundo, ¿no? Deje la tienda, esa tienda en la que se encuentra, como dice siempre San Pablo, y finalmente pueda estar con el Señor en el cielo. No sé si me sigues en el razonamiento. Sí. Sí, tampoco quiero abusar de tu tiempo, ¿eh? No, está bien, ya terminamos. Igual, yo creo que hay algo que no me estás entendiendo. El calvinismo no niega la voluntad libre del hombre. Lo que dice el calvinismo es que la predestinación no depende de la libre voluntad del hombre. Cuando se aplica la predestinación al individuo, se lo aplica contemplando que el hombre necesita elegir, que tiene que querer, pero contemplando también que si no se le cambia la naturaleza al hombre, si no se le cambia el corazón, si no se lo renueva, si no se le da un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, si no se lo hace una nueva criatura, si no nace de nuevo, si no es recreado, si no es regenerado, no va a querer. No va a querer, no puede querer aquel que no fue regenerado, porque está bajo la naturaleza caída, bajo un afecto intrínseco de su voluntad, que es una coacción intrínseca que se llama pecado. El hombre pecador no puede querer a Dios, no puede conocer a Dios, no puede amar a Dios, no puede escoger a Dios. No puede. Pero esa coacción intrínseca, ¿es plena, es completa o parcial? Es que sea parcial o sea completa, es coacción. Claro, el hombre no puede escoger a Dios bajo coacción. El hombre no puede querer a Dios bajo coacción. El hombre tiene que aceptar a Dios de manera libre. Ahora, para que el hombre sea libre, la voluntad tiene que ser libre del cautiverio del pecado. Y para que sea libre del cautiverio del pecado, Dios, contemplando el pecado del hombre, lo restaura, lo regenera y le da una nueva naturaleza que es libre. Ya no es la naturaleza cautiva. El viejo hombre no puede optar por Dios, aunque quiera. Ni siquiera el hombre viejo que sigue viviendo en Pablo puede optar por Dios. Por eso él hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no lo hace, porque se da cuenta que hay otra ley en sus miembros que le hace pecar. Y lo explica San Agustín en los Tratados de la Gracia.
Entonces, no es que los versículos bíblicos que hablan de que el hombre tiene que querer pueden alterar el concepto de predestinación. O sea, porque la predestinación no se da conforme al querer. El querer se da conforme a la predestinación. Entonces, vos imagínate, todo el ser humano, todos los seres humanos no quieren a Dios, odian a Dios, odian a Dios. Así, sin la regeneración, si no hubiera en el mundo ningún regenerado, todos los seres humanos odian a Dios. ¿Quiénes son aquellos y son esclavos del pecado? ¿Quiénes son aquellos que han de querer a Dios y optar por Dios? Solamente los predestinados. Solamente los predestinados. Ahora, los predestinados han de querer. No se van a salvar sin su querer. Pero ellos quieren porque fueron predestinados. No fueron predestinados porque ellos quieren. Ellos quieren porque fueron predestinados. Entonces, la única manera de no romper el concepto de predestinación es entender que la predestinación es el soporte de todo lo que ha de pasar después. Es el soporte de quienes son llamados, de cómo son llamados, de quienes escogen, de cómo escogen, de quienes son justificados, de quienes son regenerados, de quienes son santificados, de quienes perseveran hasta el final. Todo. Llamado, regeneración, justificación, santificación, glorificación, perseverancia final, todo reposa en los designios, decretos de Dios. Es por eso que la predestinación es incondicional, porque ningún ente particular, contingente, finito y pecador puede condicionar los decretos eternos del Dios soberano y libre. Entonces, como Dios es soberano y libre, su decreto no depende de nosotros, ni de lo que nosotros queremos, ni de lo que nosotros hacemos. Por eso San Pablo dice, cuando habla de la predestinación, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso esto mismo le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Entonces, según ese concepto, la única manera de entender y defender la predestinación es entender que la predestinación es el resorte de todo lo demás, que es soberana, libre e incondicional por parte de Dios. Y que Dios no nos salva sin nuestra voluntad. Pero claramente que nuestra voluntad no puede poner predestinados donde no lo fueron. Nadie que esté fuera de los predestinados puede meterse en el número de los predestinados. Porque ¿estamos de acuerdo en eso? Es romper el concepto. Ajá. Claro, no, en ese sentido estamos de acuerdo. Bueno, igual, me dijiste que podíamos estar 50 minutos, llevamos aquí más de una hora, entonces no quiero abusar del tiempo, yo seguiría sin problema. Estamos haciendo unas obras acá en casa, pero te invito a mi canal para que podamos seguir la charla. Buenísimo, nos ponemos de acuerdo y nos organizamos. Porque me parece que los dos podemos aprender mucho de este intercambio. Porque me haces pensar mucho, porque tenés formación filosófica y bueno, realmente en estas redes no hay mucha gente con formación filosófica, entonces conocer a alguien que la tiene para mí es como una voz que clama en el desierto. Como que nos podemos entender, ¿no? Por fin me puedo entender con alguien. Por fin puedo hablar el mismo idioma con alguien, ¿no? Nada, qué sé yo. El hombre es un amigo para el hombre y cada vez que encontramos a alguien que hablamos el mismo idioma, creo que nos desarrollamos un poquito más. Te agradezco un montón, realmente he disfrutado y he aprendido un montón de la charla, estimado hermano. A ti, hermano. Pues nada, entonces cerramos aquí para, como decía, no abusar de tu tiempo, para que puedas seguir dedicándote a lo que tengas que hacer. No he estado pendiente del chat, no sé si cómo se han portado, espero que no hayan sido irrespetuosos. Y bueno, también siguiendo el ejemplo del profe Horacio, pues oremos el uno por el otro, en particular oremos por el profesor Jonathan, hermanos, que somos hermanos en la fe. ¿Ok? Así que nada, bueno, dicho esto, yo me despido a todos diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.